Concha, cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por vuestra presencia. Entonces, como esto es una charla que voy a intentar, es muy larga porque el tema testamentos es bastante largo. Y a pesar de que yo haya intentado voy a intentar ir muy práctica y muy directa, pues hay cosas que hay que decirlas sí o sí. Entonces nos va a coger un poquito de tiempo. Buenas O sea, tardes. sin ningún prolegómeno, directamente. Ahora me vais a permitir que entre a compartir. Vamos a hablar del testamento. Entonces, las razones por las cuales tenemos que hacer un testamento, que eso es un tema muy importante. La gente considera que no sé, que el testamento me voy a morir, qué cosa más chunga, qué cosa más fea. No, hay que hacer un testamento porque hay que hacerlo, porque tenemos que organizar nuestra despedida y tenemos que evitar líos y problemas a nuestra gente, a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, a nuestros padres en algunos casos. Entonces, esa es la razón. Entonces, ¿por qué debo hacer un testamento? Estas son las razones más o menos más evidentes. Cumplimiento de la voluntad del testador, es decir, la voluntad nuestra, garantizar la paz familiar, evitar conflictos, esto es fundamental. Todos sabéis, por el paso de los años, que la gente se pelea como leones entre los hermanos, que lo peor del mundo, peleas entre hermanos por un testamento, reducir la burocracia post-mortem, es decir, los papeleos tan tremendos que se producen y que además la gente como les tiene mucho miedo y se mueren de miedo ante estos problemas que se les produce. Minimizar el coste del traspaso de activos, fundamental, pagar lo menos posible de impuestos, cumplir la legalidad vigente, por supuesto. Hay gente que nos gusta cumplir la legalidad, que la cumplimos lo mejor que podemos. Otra cosa muy importante, realizar los legados que consideremos pertinentes a las personas cercanas, a la persona que nos ha cuidado en los últimos años, a nuestra hijada que queremos mucho y está fuera de testamento, a asociaciones religiosas con las que compartimos nuestra vida religiosa, a ONGs de otro tipo, como puede ser SECOT, como puede ser Médicos Mundi, Caritas, yo qué sé, o la Fundación de Amigos de Museo del Prado. La que se nos ocurra, también podemos meterlo ahí. Y luego, finalmente, hay una cosa muy importante, es apoyo a nuestro cónyuge. Por pura ley estadística suele ser la viuda, a nuestra pareja, en el caso de que no estemos casados, que ahí tienen más problemas y hay que agarrar mejor el tema para ellas, las parejas, y sobre todo en el tema de hijos discapacitados. Ese es un tema muy sensible para todas las personas. Entonces, ¿qué tengo que pensar yo antes de ir al notario? Es decir, yo en mi casa, cuando estoy pensando que tengo que hacer un testamento, vamos a ver qué es lo que las ideas que tengo que tener ya definidas y delimitadas antes de pedir una consulta al notario o al oficial de la notaría en su caso. ¿Cuál es la ley aplicable a mi sucesión y cuáles son los límites a mi libertad de testar? Ahí entra, y hablaremos luego un ratito, el tema de la vecindad civil. Ese compañero de SECOT, en el momento que le he dicho, tú eres de Cataluña, ¿no? Por ejemplo, ellos tienen un sistema diferente, la línea general es idéntica, pero el sistema de facto hay pequeñas diferencias, pues por eso es muy importante saber qué ley se va a aplicar en mi sucesión. Una segunda pregunta a hacerse. ¿Hay menores de edad o personas con discapacidad a los que quiero proteger de manera especial? Eso es muy importante. Si tenemos hijos pequeños o un hijo con algún grado de discapacidad, también es un tema muy importante. ¿Es mi voluntad tratar a todos mis descendientes por igual? Es otra pregunta que hay que hacerse antes de ir al notario. ¿A todos los quiero igual? El consejo de la abogada, en este caso, a todos por igual si es posible, salvo que se quiera mejorar a alguno por alguna razón muy especial. Pero cuando hay desigualdad, eso es una fuente de conflicto. Deseo garantizar la conservación de determinados bienes más allá de la siguiente generación. Esto es muy propio, que alguna finca, pues que siempre está en la familia, siempre se quiere que vaya, por ejemplo, por el orden de primogenitura. Esto es un clásico dentro de los derechos forales. ¿Qué derechos tiene mi cónyuge o mi pareja de hecho? ¿Cómo puedo arreglar su liquidez? Otro tema. ¿Cuál es el rol de los familiares políticos? ¿Deseo blindarles el acceso? Este es un tema muy sensible, porque a veces a través del juego de matrimonios puede ocurrir que nuestra hacienda acabe en manos de nuestros consuegros. Es absurdo, pero puede ocurrir, ¿eh? Y es una cosa que dices, oye, que yo no quiero que mis consuegros se lleven esto. Bueno, pues también hay que plantearse. Hay gente que dice, a mí me da igual quién se lo lleve. Otro, ¿es recomendable nombrar un albacea en mi testamento? Bueno, son testamentos normales, no hace falta.
Si es un testamento ya con un importante patrimonio a distribuir, puede que sea necesario un albacea. Es una especie de hombre de bien que entra para ayudar en la distribución. Si es la albacea puede cobrar dinero en determinados casos. ¿Quiero garantizar el destino de los bienes comunes? Pues también eso es una idea que hay que plantearse cuando vayas a hacer estas cosas. ¿Encaja mi estructura patrimonial actual con mi voluntad sucesoria? ¿Lo que tengo yo ahora es exactamente lo que quiero que se reparta? Porque si esto lo planteas con un cierto tiempo, tú haces el testamento a una edad normal, pues te da tiempo a, si tú quieres hacer una serie de cosas, replantearte tu estructura patrimonial. Yo qué sé, tienes un gran palacio que vale 100 millones de euros, pero tienes que repartirlo, eso es muy difícil. Pues a lo mejor te interesa deshacerte ahora, invertirlo en otro tipo de cosas, ese dinero que te van a pagar, y para tus hijos le vas a dejar un sistema mucho más ágil. Y luego, por supuesto, ya el último tema que hay que pensar es el impuesto de sucesiones. Cuando digo impuesto de sucesiones, el impuesto tal que sucesiones, pero todos sabemos que hoy en día el impuesto de sucesiones es un impuesto facilito de pagar. El que es muy complicado, lógicamente, es la plusvalía, que ahí es donde tenemos un problema. Bueno, seguimos adelante. Seguimos adelante si esto quiere salir adelante. Bueno. Pepe, que no me pasa. Pepe, ¿me explicas cómo pasó que esto no me pasa? Debe de pasar a la siguiente ahora. Gracias. Uy, de verdad, tengo que pediros disculpas, pero primero, estoy manca. Estoy con el cuerpo, medio cuerpo, con una escayola, porque me he roto el hombro. Entonces, tengo una agilidad malísima. En fin, bueno, perdonadme, seguimos adelante. Vamos a ver, hemos hablado antes del tema de que hay otro tipo de testamentos según la vecindad civil, según la región autónoma en la que se encuentre la persona que fallece. Según se encuentre el causante, que se dice en derecho. Yo voy a utilizar normalmente el término causante, que es un término que bueno, es muy aséptico y así no hablamos de cosas desagradables, el causante. Entonces, la vecindad civil es lo que determina en qué lugar vas a liquidar el impuesto de sucesiones, 1, y 2, cómo va a funcionar el sistema de herencias legítimas, del orden de accesión a la herencia en el caso que sea una sucesión intestada, en fin, influye muchísimo la vecindad civil, que es el elemento fundamental para conocer, como he puesto aquí, las normas civiles y fiscales que son aplicables en cada testamento. Vamos a ver, aquí tenemos las autonomías con regímenes propios testamentarios. Cataluña, Valencia, Baleares, Galicia, País Vasco y Navarra. Vamos a ver, Cataluña, Valencia, Baleares y Galicia son unos sistemas que todos siguen el derecho romano de una manera directa, el derecho común. Entonces tienen particularidades, bastantes, pero de alguna manera el régimen es igual. Simplemente cambia, en vez de lo obligatorio, la legítima, en vez de ser 2/3, pues por ejemplo en Cataluña es un 25%, así, cosas de ese tipo. Pero la estructura es idéntica. En cambio, en el País Vasco y Navarra, que tiene una formación más tipo germánico, pues se nota una diferencia en el concepto de la protección de los bienes troncales, la idea del caserío, la idea de la casa, y sobre todo en Navarra es muy, muy de destacar la idea de la facilidad en la desheredación. En Navarra tú puedes desheredar a tus hijos sin el más mínimo problema, sin pedir explicaciones a nadie. Pues sigo teniendo el mismo problema, Pepe, lo siento mucho, esto me va a dar más problemas que para qué. Eso, dándole a los botones estos de avance o al ratón con el botón izquierdo debe de pasar. No, es así, lo estoy intentando, pero no me avanza. Madre mía, que vaya charleta que os voy a dar más desagradable. Ya lo he conseguido. Entonces, vamos a ver, ¿cómo se hace esto? Se hace, lógicamente, yendo a través de un notario. Es la manera lógica y normal de hacer un testamento.
Luego veremos dentro de un rato otras maneras, pero esta es la normal. Entonces, el notario es el funcionario encargado. Los notarios, cosa que poca gente lo sabe, los notarios son funcionarios públicos, en el sentido más exacto del término. Simplemente que en vez de que funcionan por arancel. Entonces, el notario es el encargado de la seguridad jurídica en esta operación, el que garantiza la legalidad de la redacción, de que todas las cosas salen conforme a la ley. Coste de un testamento, unos 50 euros. Es decir, es muy poco el coste de un testamento para no hacerlo. Y hay que perder el miedo a ese tipo de cosas porque es fundamental. Y luego tiene una cosa muy curiosa, según se hace el testamento, el notario da cuenta a un montón de instituciones de que se ha hecho. Es muy importante, sobre todo, que se manda al Registro General de Actos de Última Voluntad, que es donde se registran todos los testamentos del país y donde el último es el que vale. Es un sistema especial que tenemos en España y el último testamento es el que vale por orden de llegada a ese Registro General de Actos de Última Voluntad. Entonces, ahí viene la gran importancia de esa declaración. Hay otro registro que normalmente la gente no cuenta con él, es el registro de contratos de seguros de cobertura de fallecimiento. Es muy normal que al mes del fallecimiento de una persona aparece una carta en tu casa y la gente se queda muy alarmada o a veces muy entusiasmada porque le cuentan que hay un seguro a nombre del causante, a nombre de su padre, de su madre, y que hay un seguro a su favor. La gente piensa, oye, va, que tiene un seguro, voy a cobrar. Bueno, podría ocurrir que tiene un seguro a su favor y es el sistema de que te enteres. El sistema de enteres si una persona tiene un seguro es por esa vía. Hay mucha gente que no lo dice. Pero hay que tener en cuenta que la mayoría de estos seguros son una cosa muy tonta y es el seguro que va asociado a las tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito tienen un seguro para caso de muerte en accidente, si has pagado esa tarjeta, es un seguro muy fuerte. Bueno, pues normalmente recibes una carta que te dice que tienes ese seguro. No hay que hacer ilusiones normalmente, pero vamos, puede ocurrir la hipótesis de que haya creado un seguro, no le haya dicho a nadie de la familia y este registro te informa de esa existencia. Los seguros, sabéis, que se escapan un poco del sistema de sucesiones normales, porque en el seguro tú puedes decir quién es el beneficiario y se va del sistema de sucesiones. En algunos momentos, cuando se quiere no dar mucho dinero a los hijos, el sistema de seguros, las cuentas que tienen las sociedades de seguros, puede ser una salida muy, muy hábil para irse. Vamos a ver, y ahora vamos a entrar ya directamente en los tipos de sucesión, porque hasta el momento hemos hablado de generalidades, como os habéis fijado. Ahora ya vamos a entrar directamente en lo que son los tipos de sucesión. Vamos a ver, tipos de sucesión hay dos, testada e intestada. La intestada, lógicamente, en el testamento, y en la testada, pues sí. Y luego, Concha, tipos básicos. ¿podemos interrumpir? Sí, sí, venga. Bueno, yo hace un par de años quedé viudo y entonces intento rescatar un seguro de vida, que no es de pensiones, de mi mujer, pero no lo hice en el plazo de 6 meses desde la defunción. Y la agencia tributaria ahora me quiere cobrar un recargo por Sí. ese motivo. Sí. Entonces he decidido dejarlo ahí latente, que siga, porque la aseguradora me dijo, no, te conviene mantenerlo porque te da un 5% y esto no te lo da nadie. Y entonces he decidido mantenerlo ahí. ¿Hago bien o no? Vamos a ver, no es un seguro puro lo que estás tú diciendo. Serán aportaciones a este tipo de cuentas que tienen las compañías de seguros. No son estrictamente un seguro, son aportaciones que finalmente acaban nuevamente con un tipo de rentas. Sí, es una buena opción. Sí, es una buena opción. En cualquier caso, si tú no, bueno, si la agencia tributaria te intenta meter mano, pero a los 4 años esto caduca, ¿no? Entonces, vale, me alegro. En principio sí. En principio sí sería, no me atrevería a jurarlo porque yo no soy la gran experta, pero vamos, ese tipo de seguros funcionan así. Sí, total, si te están dando un 5%, echa cuentas. Es el negocio de tu vida, francamente. Al tipo de... Os agradeceríamos bien que escribáis la consulta en el chat o simplemente que queréis preguntar y luego paramos de vez en cuando, dejamos y así no interrumpimos demasiado a Concha, ¿vale? Porque no, yo por mí no tengo problema, ¿eh? Si son cortitos, no hay problema. Si son yo tenía una pregunta muy relacionada con la anterior.
nosotros ha fallecido un familiar cuyo único, digamos, beneficiario en el testamento es mi esposa y sabemos positivamente que tiene un seguro, pero no logramos nunca contactar con alguien adecuado. ¿Hay algún organismo tipo de últimas voluntades donde se pueda ver? Ministerio de Justicia, el registro de seguros. Después, si quieren, el chat. Te lo digo con exactitud. Es decir, de hecho, deberían de haberos enviado una carta. De hecho, la envían. Se habrá perdido. Pero envían una carta, ¿eh? A todo el mundo envían una carta. Pero de todas maneras existe un registro de acceso público. O sea que no hay problema. Depende del Ministerio de Justicia. Bueno, pues si ya no hay más, seguimos adelante con la charleta. Tipos básicos de testamento. Pues hay 3 que eso lo sabe todo el mundo. Eso todo el mundo lo sabe. El hológrafo, el cerrado y el notarial o abierto. Ahí no tenéis ningún problema, todos. Entonces, vamos a ir. Yo voy a estar pecando de pesada explicando la diferencia. Todo el rato voy a decir, es intestada, es testada, es intestada, etc. Es muy importante porque cambia de manera tan radical de que haya testamento a que no haya, que hay que diferenciar muy mucho, sobre todo cuando hablemos de usufructos y cónyuge. Entonces vamos a ver, estamos hablando en este momento de la sucesión intestada, aquella en la que no hay testamento, ¿vale? Entonces, la sucesión intestada se entra a saco. Es una sucesión total, a título universal. Todo el patrimonio entra a formar parte de la herencia. Y todos los que están llamados por la ley entran a formar parte. Es decir, ahí no hay partes. Todo el dinero para todos los herederos que la ley presume que son herederos. Y ya está. Es una sucesión legal porque es la ley la que la obliga a hacerse así, y luego supletoria porque es siempre a falta de testamento. Vamos a ver, orden de llamada a la sucesión intestada, insisto, ¿cómo se llama? ¿Cómo la ley llama a los herederos cuando no hay un testamento, cuando no hay una voluntad del causante expresada en testamento? Aquí lo digo por los catalanes, cambia el tema, ¿eh? Yo no soy una gran experta en derechos autonómicos o forales, solo entiendo un poco del de Navarra, y aquí tenéis el orden de llamada a la sucesión. Es decir, a los primeros, a los que considera la ley que tienen que heredar, porque sí son los descendientes, los hijos. Si no hay hijos, la ley llama a los ascendientes, a los padres. Y si no hay hijos ni padres, la ley llama al cónyuge. Ya posteriormente a los hermanos, a los sobrinos a través de los hermanos, colaterales, y luego al Estado o comunidad foral en su caso, o comunidad autónoma. Aquí sería comunidad autónoma o foral. Entonces aquí, y eso ya se distribuyen en cosas municipales en 3 maneras, pero da igual. En definitiva, como se decía antiguamente, para el tesoro público. Aquí, por ejemplo, en Cataluña, el cónyuge está más arriba. Está antes que los padres. El cónyuge va subiendo puestos. Cuando yo estudié la carrera, el cónyuge iba detrás de los hermanos, detrás de los hermanos, e incluso detrás de lo que entonces llamamos hijos naturales, que ahora los descendientes ya todos son hijos, seas legítimo, ilegítimo, natural, no natural, da igual, hijos, en el sentido exacto del término, que es como ahora se reconoce en el Código Civil. Entonces el cónyuge va subiendo, lo digo porque yo calculo que dentro de muy poquito el cónyuge sustituirá a los padres. Digo, en Cataluña ya sustituido. Entonces, aquí, si queréis verlo con un poco más de detalle, los hijos se heredan por partes iguales entre ellos, y los otros descendientes se dice por estirpe, es decir, por vía madre o por vía padre, se crea ahí una línea, la estirpe, y se va por esas líneas. Los ascendientes heredan a falta de hijos, eso ya lo hemos dicho, padres o abuelos en su caso. No importa que los padres o los abuelos estén divorciados, no sé si me explico. Cada uno cobra lo suyo. Si están divorciados, pero cada uno cobraría en ese caso la mitad. Y si no hay cónyuge, es decir, cuando hay ascendientes, es decir, los padres del causante y tiene un cónyuge y no hay testamento, al cónyuge se le atribuye un usufructo del 50% del patrimonio. Y luego, en el caso de que el cónyuge viudo no esté compartiendo herencia ni con ascendientes ni con descendientes, hereda la totalidad de la herencia.
podría decir que el cónyuge en la tercera hereda todo, pero en la segunda solamente hereda el usufructo del 50%. Por eso decía yo antes que es muy importante vigilar cómo queda el cónyuge, que habitualmente suele ser la viuda por pura ley estadística. Entonces, bueno, sobrinos y hermanos por la totalidad y el resto, bueno, da igual, porque estas situaciones se dan bastante menos. Vamos a ver, la sucesión intestada, insisto, que no hay testamento, ¿cómo se hace? Antes era un procedimiento de jurisdicción voluntaria ante el juez. Desde hace unos años ya creo que se acercarán a los 15 años por lo menos, ya es un procedimiento ante el notario. Eso evita muchísimo papeleo y muchísimo trámite. Antes, un procedimiento ante el juez podía llevarte 2 o 3 años y luego unos gastos tremendos con abogado, procurador y los 1000 papeles que hace falta que estén todos acreditados. Entonces, actualmente se hace en un notario y se hace en aproximadamente media hora en un notario. Es muy rápido. El notario, lógicamente, tiene que comprobar muchas cosas, pero en definitiva es un trámite rápido. Y hace la correspondiente acta de declaración. Ahora bien, si alguien no está de acuerdo con esta declaración ante el notario, esta declaración que hace el notario, pues nada, siempre le queda la vía de impugnarlo ante los tribunales. Es decir, ya sabéis que quien quiere pelearse puede pelearse todo lo que quiere y más. El sistema jurídico español le permite llegar hasta el infinito de peleas judiciales. A ver, entonces vamos ya a pasar, ya hemos visto cómo pide la ley, cómo ofrece la ley el acceso a la masa hereditaria cuando no hay testamento. Pues ahora ya vamos a pasar a la sucesión testada, cuando hay testamento, que es bastante común y que lógicamente y en un futuro donde las cosas tienen que hacerse más claras, cada vez más hay que pensar la idea de que no nos podemos ir sin dejar las cosas claras. Hay que hacer un testamento y cada vez es más. Pero bueno, aquí tenemos el primer modelo de testamento que debería desaparecer, pero todavía a nivel teórico existe, que es el testamento hológrafo. Es un documento, y muy importante, fechado, redactado, escrito y firmado de puño y letra por el causante que tiene que ser mayor de edad. No se admite para menores de edad este tipo de testamento. Entonces, insisto, tiene que ser escrito a mano. No se admite hoy por medios telemáticos. No se puede hacer un hológrafo con el ordenador, ni aunque lo firmes, no. Tiene que estar redactado a mano. Entonces, a favor del testamento hológrafo, bueno, pues que es secreto, nadie se entera, es muy sencillo de realizar, coges un papel, es muy barato, por lo que te cueste el papel y el bolígrafo, y luego, teóricamente, es una hipotética solución para enfermos. Ahora bien, inconvenientes que los tienen muy gordos. Si el causante no conoce la ley, puede hacer un testamento sin pies ni cabeza y se lo van a anular. Eso es muy importante. Por lo cual hay una posible impugnación judicial. No hay análisis de su capacidad, es decir, si en ese momento ese señor está un poco enfermo, la cabeza se le ha ido, tiene una cierta demencia, que con los años no nos vamos a escapar nadie, pues entonces también eso puede ser causa para impugnar y anular el testamento. Luego hay que protocolizarlo. Tienes un plazo de 5 años. Si en 5 años no lo haces, como si no tuvieses testamento. Y además te cuesta, mientras que un testamento normal te cuesta 50 euros, pues este te cuesta 300, diferencia importante. Al ser secreto y nadie saberlo, se puede extraviar, lo cual quiere decir que lo pueden romper. Y es una causa de indignidad para heredar. Es decir, luego cuando hablemos al final de la charlita sobre las desheredaciones, veremos que hay una cosa que se llama indignidad para heredar. En este caso, la indignidad viene, dada, lo marca la ley, por haber destruido el testamento. Causa bastante para no poder heredar. Y entonces, pues sobre todo, como digo yo aquí, hay momentos cuando estás en tu casa y estás un poco enfadado, más vale no escribir testamento. Los testamentos hay que hacerlos con la cabeza muy fría y muy pensada, siguiendo esos criterios que ponía yo al principio, ¿no? Pensando muy bien lo que vamos a hacer. Si te coge un día loco y escribes, puedes escribir muchas barbaridades, las cuales luego te puedes arrepentir. Concha, perdona nuevamente, no sé si lo vas a aclarar más adelante, pero además de los testamentos, yo creo que hay que tener en cuenta otras cosas. Es decir, yo me he encontrado en que en vida lo mío era tuyo, lo tuyo era mío, pero al fallecer mi mujer, lo de ella era de ella, y si yo quería apropiarme de eso, tenía que constar como una
una donación que tenía que pagar unos impuestos, ¿no? ¿De dónde eres tú? De Cataluña. Claro. Vamos a ver. Es que de manera que al final estáis casados en separación de bienes, entonces sí, eso cambia muchísimo. Pensando en mis hijos, lo que he decidido es recuperar los seguros estos de vida que tengo y ponerlos debajo del colchón, ¿sabes? Porque de esta manera les ahorro unos impuestos por donación o por lo que sea, y si yo lo necesito en algún momento, puedo disponer de ello. Mira, es que parece mentira, es increíble, pero según el régimen matrimonial, tú te casas, al cabo de 50 años uno de los dos cónyuges fallece, ¿no? Entonces, según lo que hiciste el día que te casaste, el régimen matrimonial, económico matrimonial que elegiste en aquel momento o que te tocó por la zona y no quisiste cambiarlo, eso afecta directamente al testamento, aunque parezca cómico, pero directamente afecta. Entonces, si tú te casas en un régimen de separación de bienes, tu mujer puede hacerte un testamento a tu favor, pero a su favor justo de la parte de sus bienes, porque ahí no hay gananciales, de sus bienes privativos. Entonces cambia radicalmente el tema, cambia radicalmente. Y sí, evidentemente te pueden salir por peteneras lo de Hacienda, que Hacienda no somos todos, Hacienda siempre es un poco el enemigo. Eso es cierto. Sí. Sí. Bien, por favor, sí. Joaquín, perdona un momentillo. Concha, ya aprovecho que ha interrumpido. Montserrat Badías tiene una pregunta, ya aprovechamos. ¿Querías preguntar algo, Montserrat? Bueno, pues si no, seguimos. Concha, vamos. Es que lo que tiene preparado Concha es muy largo, ¿eh? Y intentaremos contestar a todas las preguntas. Si queréis preguntar algo, por favor, ponedlo en el chat y yo cada cierto tiempo interrumpo, y ya está, ¿vale? Venga. Concha, pues venga, adelante. Seguimos adelante. Entonces, otro tipo de forma de testamento, instamos otra vez en la sucesión testada, es el testamento secreto, que tampoco tiene sentido hoy en día, igual que el hológrafo. Es un modelo que prácticamente no se realiza y se basa simplemente en entregar un sobre cerrado a un notario. Bueno, el notario coge, lo guarda y se acabó. Tiene los mismísimos inconvenientes de estar mal construido, mal redactado, estar un problema de capacidad, el hológrafo que decíamos, salvo que nadie te lo va a destruir y porque está bajo la protección física del notario. Pero por lo demás es tan absurdo como el hológrafo, incluso más, porque encima pagas al notario. Bueno, entonces ahora vamos a ir al testamento normal, al que utilizamos todos. Ventajas, pues es el que está hecho ante un notario que te garantiza una reacción lógica, que en principio el notario garantiza que tú estás en tus cabales y nadie te lo va a impugnar por falta de capacidad. Te pueden asesorar sobre posibles desagregaciones, sobre cómo manejar mejor las mejoras, en fin, todo ese tipo de cosas. También depende un poco del notario. Hay notarios que tienen muchas ganas de colaborar y hay otros que no tienen ninguna gana. Esa es la razón por la cual el notario también hay que elegirlo un poco. Entonces, este es el tema. Vamos a ver. Entonces, aquí, igual que antes decíamos que en un testamento, en una sucesión en la que hay un testamento, la ley establece un orden para el acceso a esa masa hereditaria, aquí la ley funciona de una manera diferente. Por definición, dice quiénes son los herederos naturales de cada persona, lo que se llama legitimarios o herederos forzosos. Son aquellos que la ley reconoce el derecho a heredar una parte de la herencia, se llama legítima. Aquí un pequeño inciso que me gustaría mucho deciros porque es fundamental para entender esto. El testamento, toda esta regulación viene de finales del siglo XIX. Entonces era una sociedad agrícola, 100% agrícola. Ahora somos una sociedad donde la agricultura creo que tiene un peso, no sé si es un 10,5 o menos, incluso en el Producto Interior Bruto. Entonces ya hemos pasado a un mundo de servicios totalmente diferente. Entonces tenéis que pensar en una herencia, cómo funcionaba entonces. A un hijo tú le dejabas sin herencia, le condenabas a morirse materialmente de hambre, porque no tenía que cultivar, no tenía que comer. Y por eso es muy importante la idea de que sepáis que se transmitían bienes físicos, fincas, bueno, quien las tuviese.
Cuando hablamos del usufructo de la viuda, en aquel momento le decías, el usufructo, que es el derecho a los productos. Entonces, a la viuda, ¿qué le dabas? Las fincas, no, pero le dabas las cosechas, el usufructo, lo que da la tierra. Entonces, con eso comían. ¿Me explico? Hay que pensar siempre en este tipo de estructuras que se basa en una estructura agrícola. Entonces, el heredero forzoso tiene una razón de ser. En una época en que lo importante era la tierra y la transmisión dentro de la familia, porque tú transmites lo que te han dado tus padres y tus abuelos, y tú quieres respetar esa tradición secular de que se transmite lo que tienes entre los hijos, y de ahí viene la lógica de que exista una legítima y que existan unos herederos forzosos. De ahí viene esa lógica y que, insisto, viene del derecho romano, que no nos la hemos inventado nosotros. Entonces, vamos a ver, aquí existen unos herederos forzosos. Cuando dicen fuerza, no que te cogen con una cadena, al contrario, vas encantada a la herencia. Y entre los forzosos te van a repartir una parte que se llama legítima, aquella parte que es para los hijos y las cuales el causante no puede disponer libremente de ella. Entonces, esto es por ejemplo, aquí hablaremos también de legítimas. ¿Quiénes son los legitimarios? ¿Quiénes son los herederos forzosos? Son los hijos y los descendientes de los hijos, los nietos, respecto a los padres y a los ascendientes. Es decir, nuestros hijos son nuestros sucesores natos y por ley. A falta de hijos, serían nuestros padres los que los tengan, que ya me temo que a esta altura de la vida pocos tenemos padres ya. Y luego el viudo o causante, pero siempre a golpe de usufructo, lo que os decía, la viuda se lleva la cosecha a casa, no se lleva a la finca, para entendernos. ¿Sí? Hijos y padres y viudo y viuda son los forzosos, aunque los fundamentales son los hijos y los padres. La viuda es una especie de adorno en el sentido de que hijos son siempre hijos y viudas puede haber varias, o viudos. ¿Cuál es la cantidad que hay que reservar para los hijos? Los 2/3 del haber hereditario, 2/3, que constituyen lo que se llama la legítima y la mejora. La legítima, 1/3 de la legítima, es justo para repartir por partes iguales entre los hijos que hayan nacido del matrimonio. Iguales, por partes iguales. Y luego existe 1/3 para mejorar a los hijos que tú quieras. Ya sabéis que antes os he dicho que las mejoras son muy peligrosas porque pueden crear conflictos entre los hermanos y nunca queremos que nuestros hijos se peleen. Pero bueno, siempre puede ocurrir que existan causas, como hablaremos luego posteriormente, o que de repente hay la hija que se ha quedado contigo cuidándote toda la vida y la quieres mejorar. Bueno, hay cosas de ese tipo, pero en cualquier caso, ya sabéis, los 2/3 son obligatorios entre los hijos. El 1/3, que se llama de libre disposición, puedes hacer con él exactamente lo que quieras. Se lo puedes regalar a una institución religiosa, se lo puedes regalar a tu última novia o a tu último novio, puedes hacer con él lo que exactamente quieras con el último tercio, no hay problema. En Cataluña me parece que es diferente. Exactamente. En Cataluña la legítima es un 25% después de la última modificación del Código Civil catalán. Porque el Código Civil catalán tiene, yo que sé cuántos años tiene, pero no tiene muchos, evidentemente. Yo creo que no, 20 o 30 por ahí debe tener. No creo y la legítima es la mitad. Perdona, la cuarta parte, un 25%. Vamos a ver. Entonces aquí pasamos a un tema, hablando del tema de las discapacidades, que antes hemos dicho un poco de pasada, la discapacidad de los hijos. En la sucesión testada hemos dicho que es radical 2/3 y el tercio de libre disposición. Bueno, pues esa cosa que no se había tocado nunca desde el siglo XIX, la ley del año 21 de protección a las personas con discapacidad lo ha cambiado. Esto es un tema muy importante para aquellas personas que tienen niños que plantean estos problemas de discapacidad, que es muy importante. Entonces, se establece una cosa que se llama sustitución fideicomisaria con residuo, una expresión bastante complicada, en beneficio de estas personas que grava la legítima estricta, esa tercio absolutamente indisponible que tenías que guardar para tus hijos. ¿En qué consiste eso? Es una medida más para ayudar a esas personas. Bueno, pues la ley permite que ese trozo que tenían que haber heredado los otros hijos, el que no se puede tocar, se dé completamente al hijo que está discapacitado. Entonces, esa persona discapacitada durante toda su vida puede disponer de esa cantidad. De esa cantidad o de ese bien o de esa casa, lo que sea.
y al final y lo puede utilizar y lo puede gastar, no puede enajenarlo, es decir, no puede venderlo, pero si es dinero se lo puede gastar tan tranquilo, porque claro, tiene que comer, es el planteamiento de la ley, tiene que comer. Entonces, al final de su vida, al final de la vida de esta persona discapacitada, lo que resulte el residuo, que dice aquí la ley, pasa a esos hijos que no habían recibido inicialmente la legítima estricta. Esta figura se llama fideicomiso. Normalmente en España se utiliza relativamente poco, pero lo habréis visto mucho en las series americanas e inglesas, hablan mucho de los fideicomisos. Entonces, este es el tema. Entonces, ¿qué pasa con la situación de los discapacitados? ¿Cómo queda? Bueno, normalmente los padres, cuando tienen hijos discapacitados, el tercio de libre disposición se lo ponían a su nombre, el tercio de mejora iba a su nombre, y en este caso le pueden incluso meter también, si quieren, el tercio de la legítima estricta, ese tercio que es independiente. De tal manera que pueden constituir incluso un fideicomiso sobre todo, si quieren, y dejarlo todo a favor del hijo, y cuando el hijo fallece, que tristemente estas personas discapacitadas fallecen antes, puede pasar ya directamente al hijo, diríamos que no está enfermo, que podría haber heredado en su momento. Es una medida, a mí me parece muy bonita, muy, muy bonita para ayudar a estas personas. Entonces, no sé yo, el heredero cómo lo pensaría, pero vamos, yo pienso que cualquier hermano quiere a su otro hermano y todo el mundo tiene que apoyar esta cuestión que se llama un fideicomiso con residuo. Insisto, es complicado. Luego hablaremos en el tema del impuesto de sucesiones. En el impuesto de sucesiones también las personas con discapacidad tienen un tratamiento favorable y mejor. Entonces, ahora ya vamos a ir pasando, ya volvemos otra vez. Ya sabéis que estábamos en la sucesión testada, estábamos hablando de la legítima de los hijos, ya hemos hablado de los tercios de libre disposición, de todos esos tercios. Entonces vamos a pasar a la legítima de los padres, que se produce en el caso de que el causante no tenga hijos, pero sí tenga padre. Es decir, podría ser el caso de alguno de nuestros hijos. Por cuestión de edades, ese sería el caso de hijos nuestros que no tuviesen hijos, es decir, que no tuviésemos nietos de ellos. Como podéis ver, yo pienso que somos todos igual de mayores, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si un hijo nuestro fallece y no tiene hijos? Bueno, pues entonces funciona como herederos forzosos, como he dicho antes, los padres del fallecido. Nosotros, los padres, funcionamos como herederos forzosos. Entonces, nos toca la mitad del caudal hereditario. Insisto, estamos en la sucesión testada, es decir, que nuestro hijo, cuando va al notario, le va a decir el notario, ¿no tienes hijos? No. Pues sabes bien que la mitad es para tus padres. Ese es el tema. La importancia de ir al notario, porque esto que estoy diciendo poca gente lo sabe. Entonces, si tú haces un testamento a lo loco, te lo van a anular. Y cuando vas al notario, ya el notario te va a decir, no tienes hijos, entonces tus herederos son tus padres. A través de tus padres puede pasar a tus hermanos y a tus sobrinos, que normalmente los sobrinos en ese tipo de situaciones tienen mucho valor moral para las personas. Entonces, con la otra mitad, es decir, la mitad para los padres y la otra mitad puede dejarla a quien quiera, sin ningún límite, a quien se le ocurra. Si el fallecido estuviese casado, sin hijos, pero casado, y los padres concurren con el cónyuge viudo, la legítima de los padres en este momento es un tercio solo, baja. Cuando está con cónyuge, baja la legítima de los padres. También, como os he dicho antes, la legítima de los padres da igual la situación de ellos, si están casados, divorciados o lo que sea, los padres heredan. Y luego, bueno, pues creo que lo puedo decir. Y entonces, nada, si hay abuelos, pues sube en línea recta para arriba. Aquí puede haber que no haya padres, pero puede haber abuelos. Sube para arriba y tradicionalmente, es decir, suben y bajan las líneas sin ningún problema. Vamos a ver, y antes de seguir de la legítima del cónyuge viudo, que es muy importante, la legítima del cónyuge viudo, porque realmente todo el mundo quiere dejar muy, muy protegido a su pareja, a su cónyuge, a la persona con la que ha vivido. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre la sociedad legal de gananciales. En el caso de Cataluña, ya sabéis que como funciona Cataluña, Valencia, funcionáis con régimen de separación de bienes, en Baleares también. Entonces, ya eso, lo que estoy diciendo, pues ya cambia un poquito, bueno, cambia muchísimo, totalmente diferente. Pero en territorio de derecho común, por ejemplo, en Galicia, también, a pesar de que tenga sus características, ahí también funcionan los gananciales,
Por ejemplo, en Bilbao hasta hace muy pocos años también funcionaba. Luego también con la regulación de derecho civil vasco quitaron esa especialidad que tenía la ciudad de Bilbao y unas cuantas ciudades más. Pero vamos, ya todo el mundo funciona ya con el derecho vasco, pero hasta hace poco parte de Vizcaya, del señorío de Vizcaya, funcionaba con el tema de derecho castellano, el antiguo derecho castellano, en el cual estaba la sociedad legal de gananciales. Bueno, ¿qué es la sociedad legal de gananciales? Pues es el régimen más o menos común, en el cual lo que entra en el matrimonio es de los dos, ya está. Todo lo que entra en el matrimonio, por la razón que sea, es de los dos. Lo gane uno, lo gane el otro, todo. A excepción, esto es muy importante, que también aquí la gente se lía mucho y mucha gente me pregunta, los bienes privativos de cada cónyuge no forman parte de la sociedad legal de gananciales. Es decir, lo que yo herede de mis padres, eso va a ser siempre bien privativo mío y va a ser siempre mío. No entra a formar parte de la sociedad legal de gananciales. Sí entraría a formar parte de la sociedad de gananciales los intereses y los beneficios de esas propiedades. Eso sí. Lo que entra como gotitas, pum, 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 un poquito, pasa siempre a la sociedad legal de gananciales. Lo que es una herencia, lo que es un bien privativo, es propio de cada cónyuge. Entonces, ¿a qué viene esta disquisición sobre la sociedad legal de gananciales? Porque cuando alguien fallece, lo primero que se hace es liquidar la sociedad legal de gananciales. Es decir, si tenemos 100 de masa hereditaria, pues según llegas, el 50%, es decir, 50 van directamente al cónyuge y se lo lleva directamente a su casa, como quiera, se lo lleva. Y lo que se reparte es el otro 50%. Eso hay que tenerlo muy presente cuando hablamos del cónyuge viudo, y dices a veces, ay, qué poquito le dejan al cónyuge viudo, que solo le dejan un usufructo. No, le dejan el 50% de lo que tenía el matrimonio y lo que se reparte entre los hijos es el otro 50%. Entonces, esto es realmente bastante importante a efectos de pensar cómo es la situación en que queda todo el mundo. Entonces, ya vamos a centrarnos otra vez sobre la legítima del cónyuge viudo, ¿no? Una vez hablado de la sociedad legal de gananciales y su liquidación. Entonces, la liquidación, por cierto, se hace normalmente... Concha, perdona, mira, sí. Es que es una pregunta que viene perfectamente a lo que me estás diciendo. Dime. Yo hice ya hace unos 40 años un testamento de aquellos que se hacían de aquella forma, ¿no? Lo hice ante notario. Sí. Entonces, como tú sabes muy bien, la fórmula era pues que si yo fallecía, mi mujer era la heredera y si ella falleciera, bueno, pues yo era. El régimen de gananciales, ¿eso tiene todavía esa, digamos, constancia? ¿Esa tiene todavía ese valor jurídico? Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de ese testamento. Vale. ¿No? Dentro de un momentito hablaremos. Perdona, es que no sabía si iba, como no sabía. No, tranquilo, si esto es todo el mundo, Bueno, sí. Entonces, dentro de un ratito va a salir una diapositiva sobre ese tema. Perdona, sí, vale. No, faltaría más. Concha, hay otra pregunta, si hay un porcentaje mínimo de capacidad para acceder a la sustitución fideicomisaria con residuo. No. Vamos a ver, la ley considera discapacitados a partir de un 33% de minusvalía que valoran las comunidades autónomas. Y luego ya sabes que las minusvalías hay dos números mágicos, el número de minusvalías, uno es el 33 y otro es el 66%. Entonces no hay, simplemente con que haya una definición de una discapacidad, nada más que eso. Insisto, ya sabéis, en el que he dicho antes, que en el impuesto de sucesiones la discapacidad se valora por número. También hay unas cosas ahí, pero en principio no. Con que tú tengas una persona que tenga un papelito que diga que es discapacitado, no hay más, no hace falta más. Montserrat Badías te había levantado la mano. ¿Quieres preguntar algo, Montserrat? Sí, es que justo he tenido una llamada cuando me estabas pasando la palabra y cuando he llegado ya habéis pasado de diapositiva, pero bueno, era solo, no sé si se puede contestar ahora, se puede contestar después, pero cuando has hablado de las diferentes autonomías, si tú, por ejemplo, tienes patrimonios, yo soy, mi acento no sé si me delata, en Cataluña, ¿no? Entonces, tienes que saber tú de dónde soy yo. Eso va a ser más complicado.
Entonces, pero puedes tener en otra comunidad que no es ninguna de las que has puesto con un régimen diferente, una serie de, en este caso sería Aragón, una serie de propiedades. ¿Cómo manda? Funciona tu vecindad civil. Es decir, tú tienes que liquidar sobre los bienes en Aragón, tendrás que liquidarlos a través de la delegación, a través de Cataluña, a través de la Generalitat. Es decir, da igual donde tengan los bienes. Se liquidan los impuestos en la consejería, como te digo, la dirección general correspondiente del lugar donde vives o del lugar donde tengas tu vecindad civil, que no necesariamente pueden coincidir. Y a veces interesa hacer cálculos, porque si tú tienes una vecindad civil que te la llevas a cuestas porque has hecho un acto físico para llevártela, vamos, físico quiere decir al registro, para decir, oiga, yo quiero ser catalana de por vida, aunque viva en Zaragoza. Entonces, si tú vives en Zaragoza, llevas viviendo en Zaragoza, pero tú has mantenido tu vecindad porque te gusta ser catalana, entonces, en el momento determinado en que falleces, mira, perdóname, pero te estoy matando, en el momento en que falleces, entonces tus herederos tienen que hacer un cálculo muy sencillo. Cogen la calculadora y calculan cuánto pagan en Cataluña, cuánto pagan en Aragón. Y ahí, como si tú llevas viviendo más de 5 años en Aragón, suponiendo, tú podrías liquidar por Aragón, si te sale más barato. Si quieres, claro. Sí, sale igual de caro, ¿eh? Te aseguro que sí, son dos comunidades prohibitivas. No te creas. Yo he hecho una liquidación de dos comunidades que y al final una diferencia mínima, pero dijimos, es una diferencia mínima a favor de por la que fui, porque se producía este caso, estoy hablando mío, Y dije, y me evito los 200 viajes allí, el hotel, el no sé cuántos, los follones. Pues acabó, me ahorro dinero. Y me decía mi padre, yo con mi romanticismo, al final resulta que habéis ido a otro lado. Digo, papi, la pela es la pela. Por eso sí. Por eso decía yo al principio, en las 2 primeras diapositivas, que hay que plantearse el testamento. Hay que plantearse cosas como esas. Me explico. ¿Dónde te interesa estar? No estar tú físicamente, sino declarar. Entonces lo tienes que plantear con un poquito de tiempo. Esa es la cosa. Gracias. No. Pues venga, seguimos entonces adelante, si os parece bien. A ver, entonces estábamos hablando de la legítima del cónyuge viudo, y ya sabéis que es la legítima del 50%. Entonces, bueno, pues el usufructo pues insiste, el tercio de mejora siempre pasa al cónyuge viudo. Es otro principio básico. El tercio de mejora en el derecho común pasa al cónyuge viudo. Eso de siempre. Luego, si no es descendientes, y si hay ascendientes, la mitad. Y luego, la otra mitad de la herencia se concurre con hijos de fallecidos no comunes y con estos clásicos temas de segundos matrimonios con hijos. Entonces, ahí también tiene un 50% de uso. Entonces, también 2/3 si no es descendiente. Es decir, esto es un poquito lío, pero siempre digo lo mismo. Aquí no hay que preocuparse mucho porque como este testamento lo hace el notario, ahí va a estar muy claro qué es lo que tiene que hacer. Y yo os cuento esto, pero en definitiva, este tipo de usufructos que son un poco complicadetes, el niño que sin niños, te lo va a hacer el notario y no tiene mayor problema. Entonces, ahora vamos al testamento entre cónyuges. ¿Cómo se hace? Es la pregunta que me habéis hecho antes del testamento del uno para el otro. Insisto, este es el testamento más común que existe en España. La cautela socimi, que se llama así, es una cautela, vamos, una fórmula jurídica que está metida un poco a empujones en nuestro sistema, pero viene del siglo XVII, es decir, que no es recientita, es muy antigua. Es lo que la gente llama un testamento del uno para el otro. Claro, el testamento del uno para el otro está basado en el régimen de la sociedad legal de gananciales. Entonces, aquí tienes puede hacer un poco crack en regímenes matrimoniales, como puede ser el que antes me comentabais, separación de bienes en Cataluña. Ahí puede hacer un crack. Y que, como digo yo, según te casas, el testamento tiene que ya estás atacando al testamento. Vamos a ver, respeta el sistema de la legítima de los forzosos perfectamente,
establece un usufructo vitalicio y los herederos adquieren la nuda propiedad. Bueno, vamos a explicar claramente cómo funciona esto y si esto que es el normal. ¿Qué es lo que ocurre? Y dice, yo te lo dejo a ti y tú me lo dejas a mí. Hasta aquí todos contentos. Son dos testamentos diferentes, porque esto es diferente, por ejemplo, el testamento de hermandad que tienen los navarros, ¿eh? Es muy diferente. Entonces, yo lo dejo todo para ti y tú para mí, pero hay que hacer dos testamentos. Normalmente se hacen en el mismo acto, en la misma sesión, el notario hace el testamento de él y el testamento de ella, y ya está. Entonces, ¿en qué consiste? Pues dices, yo dejo a mis hijos herederos universales de mis bienes. Se acabó la historia, como corresponde en cualquier familia de bien en España. Y a mi marido le dejo el usufructo total de mis bienes, eximiéndole de presentar garantía e inventario y con la advertencia a mis hijos de que si alguno protesta, se le retira de la herencia y se queda con la mínima estricta. Eso es la cláusula socini. Entonces, de hecho, ¿qué ocurre? Fallece vamos a matar como siempre al padre, fallece el padre, la viuda se queda con, aparte de su 50%, se queda con el usufructo de absolutamente todo y los hijos se quedan con la nuda propiedad de todo. Lo que representa que los hijos pagan los impuestos de sucesiones y de plusvalía, la viuda no paga nada, los hijos pagan los impuestos y no cobran ni una peseta. Perdón, ni un euro. Sí, es un sistema que para los hijos es un poco traidor. Pagan impuestos y no cobran nada. Y la viuda no paga impuestos y se queda con todo el usufructo. Se queda con el usufructo de todas las acciones, de fondos de inversión, no, porque ahí no dan nada. Todo lo que sea, los alquileres de una posible casa, de una posible vivienda en la playa, se queda con el uso y disfrute de todo, pero nada más a efectos de usufructo. Y como podéis ver, es muy bueno es un sistema muy bueno para proteger al cónyuge. Por eso los matrimonios se hacen uno para el otro, porque nos queremos proteger mutuamente. Pero para los hijos es un palo que pagar los impuestos y no comerse media rosca. Dicho sea, como hablan en mi tierra, que se habla muy mal. Bueno, entonces, aquí vamos a las parejas de hecho. Las parejas de hecho, pues claro, la cláusula socini no les sirve, porque eso está con cara más bien a puro matrimonio, hijos en común y tal. Y sobre todo porque no sé hasta qué punto se admitiría. Las parejas de hecho carecen de derechos hereditarios legitimarios o intestados. Es decir, no están ya en sucesión intestada, cuando no hay testamento, no están incluidas en el orden de llamada a la sucesión. Ha visto que era descendientes, ascendientes, cónyuges, hermanos. Bueno, pues no están en ese orden y ni están en nada. Y luego, por otro lado, aquí tenemos dos cosas. Comunidades que no tienen previsto absolutamente nada en tema testamentario, Andalucía está todas. Valencia y Navarra no anuló el Tribunal Constitucional. Los únicos que tienen un régimen especial en testamentos para parejas de hecho, Cataluña, País Vasco, Baleares y Galicia. País Vasco, Baleares y Galicia prácticamente es casi nominativo. El derecho a depende un poco del derecho a permanecer en la casa, en el hogar conyugal 1 año, 2 años, un tiempo, derecho al ajuar, derecho a no sé qué, derechos muy ligeritos que no sirven para nada. Los únicos que tienen un régimen especial efectivo que sirve para algo, es Cataluña, que iguala a las parejas de hecho con los cónyuges. Es decir, les pone exactamente con todos los conocimientos del mundo al mismo nivel. Es decir, que supongo yo que en Cataluña cualquier juez admitiría los usufructos a favor de las parejas de hecho. Eso en principio. Entonces, cuando hablamos de parejas de hecho, hay dos preguntas que hacer. El legislador habla de parejas de hecho registradas en la correspondiente comunidad autónoma o habla de parejas de hecho así, yo me arrejunto lo que me apetece. Ese es un tema que hay que considerar mucho. En principio, parece ser que el legislador se inclina hacia el concepto de pareja de hecho registrada en la comunidad. Entonces, cuidado cuando nuestros hijos se dedican a hacer una vida con una mujer o un hombre, dependiendo, e incluso tienen hijos y tal. Cuidado con este tipo de cosas que luego al final son fuente de disgusto. Por lo menos a decirles a todos que como mínimo se registren
en el registro de parejas de hecho para evitar líos, en lo que sea posible. Si quieren casarse, todavía evitan más líos. Pero si no quieren llegar a eso, por lo menos que se registren en la comunidad. Entonces, en este tipo de parejas es imprescindible hacer un testamento directo a favor de la pareja. No te puedes morir sin hacer un testamento a favor de la pareja porque la dejas en la mismísima calle. Lo digo por eso. Cuidado con este tipo de cosas que de repente pueden tener derecho en determinados casos, en bastantes casos ya, a una pensión por parte de la Seguridad Social, pero eso es independiente al tema testamentario, y que podría ocurrirse que le echen de casa y cosas de esas. Por eso, cuidado con las parejas. De hecho, hay que regularizarlas lo máximo posible. Concha, perdona un momentito, por favor. Había una pregunta, Concha, te interrumpo y aprovecho. Creo que ya la has contestado, de Juan Camín, que dice: la pareja de hecho el cónyuge tiene el mismo tratamiento. Entiendo que la has contestado, que la has aclarado. En principio, bastante no, bien. Salvo en Cataluña. Bien, Mauro Villanueva pregunta: si no existe el tercio de mejora en el testamento, ¿y si no existe el tercio de mejora en el testamento? Sí que existe el tercio de mejora en el testamento, es el que haces con él lo que quieres. 2 tercios obligados para los hijos y 1 tercio, existe la estricta, 1 tercio, la de mejora para los hijos, 2 tercios, y la tercera es de libre disposición. Son 3 tercios. Sí. Hay otro comentario, María, dice: mi tía falleció sin hijo ni padre, su hermana dijo que había enviado todo el dinero a unas misiones agustinianas y en la cartilla apenas hubo dinero para los gastos del sepelio. ¿Hay alguna manera de saber si hubo algún seguro que alguien cobró o si realmente se envió dinero a estas misiones? Todo fue muy raro. Bueno, vamos a ver. Pues primero, el seguro, lo que he dicho antes al otro compañero, directamente al Ministerio de Justicia, al registro de seguros. Ahí se puede hacer la consulta, diciendo que eres posible heredera. Y segundo, ¿cómo justificar que las misiones agustinianas han cobrado o han dejado de cobrar? Pues supongo que lo mismo, supongo que lo lógico es ir allí a la central que puedan tener, donde sea, y decir: oye, mira, para tranquilidad de la familia nos gustaría saber si ese dinero lo habéis recibido o se ha desviado por el camino. Pero eso ya son actos de buena voluntad por parte de esta gente. Supongo que si son misioneros, se supone que son gente con ética, tendrían que favorecerle esta consulta. Pero vamos, obligar. Pregunta, sí, perdón. Dime. José Julio pregunta: ¿cómo funciona la cautela Socini para el dinero en metálico o fondos de inversión que no rentan nada? Bueno, vamos a ver. Ese es me acaba de dar en el kit de la cuestión. Los fondos de inversión, como no sirven para nada, no sirven para nada. Se supone que cuando los liquidas puedes cobrar o no cobrar, o menos cobrar, o más cobrar o menos cobrar, pero no dan intereses día a día. Entonces el usufructo sobre los fondos de inversión no existe. Respecto a las cuentas corrientes, yo no sé si de hecho al final metí una diapositiva sobre esto. La verdad que no me acuerdo si al final metí diapositiva o no sobre esto. Las cuentas corrientes tienen una complicación muy gorda con la cláusula Socini, porque el usufructo frente a una cuenta corriente, tú tendrías derecho a, yo qué sé, antiguamente podías tener derecho a un 0,5%, pero estos últimos años no te dan ni un duro, nada más que lo único que tienes que hacer es pagar gastos de comisión por la administración en cuentas corrientes. Entonces, pues es imposible, no sirve para nada. Entonces, ¿qué se hace? A nivel teórico, ¿qué dejas? ¿Una cuenta corriente ahí de por vida que no se mueve? Pues así a nivel teórico debe ser. De hecho, el Servicio de Reclamación del Banco de España tiene una resolución sobre eso, diciendo: mire, es que en principio esto es así. Claro, pero no, la cuenta corriente es de los hijos, porque es de los hijos, pero el usufructo es de la madre. Entonces, ¿qué es lo que se hace en esos casos? Pues mira, la experiencia mía y lo que yo he visto en mis ahorradores y he aconsejado a gente es: mirad, como la madre se queda con todo y vosotros, hijos, no hacéis más que pagar impuestos y pagar el IBI y pagar todo lo pagable que lleva consigo la propiedad de una casa, en este caso no da propiedad, nos completa. Entonces lo lógico en las familias es que esa cantidad se quede ahí precisamente para atender esos gastos, porque esa cantidad es de todos y no es de nadie. Entonces normalmente suele llegar a un pacto entre el cónyuge supérstite y los hijos, en el sentido de decir: mira,
Con este dinero vamos a pagar el impuesto de sucesiones, vamos a pagar la plusvalía, vamos a pagar los gastos de comunidad de tu casa, vamos a pagar el IBI, vamos a pagar tal, y se queda así. Y se utiliza para ir con esas cosas. Porque a nivel teórico se quedaría quieto en una cuenta corriente, ni para ti ni para mí. Y hasta que no se muere el padre o la madre, que es el beneficiario, se queda la cuenta corriente muerta de risa ahí. Es un poco absurdo. Porque a nivel teórico se podría coger y establecer una fianza. Pero en la cláusula Socini siempre hay una excepción a la fianza. Es más, se dice, y además no quiero que mi cónyuge tenga que molestarse ni en avalar, ni en afianzar, ni en hacer inventario. Entonces, esa es la cosa. Esta es la clásica cosa que tiene una solución muy mala y hay que resolverla en plan buena voluntad. Y es un buen sistema. Los gastos que tienen que soportar los nudos propietarios por no disfrutar de nada, que lo pague esa cuenta corriente. Insisto, es un pacto. Ana María pregunta, cuando se renuncia a una parte del testamento, ¿esa renuncia se puede hacer a favor de alguien o se beneficia al resto de herederos? Vamos a ver, una renuncia representa un incremento de los demás. Así de sencillo. Si tú quieres ir a que sea para alguien, coges tu parte, te llevas a tu casa y a continuación se la das a quien quieras. Vía donación o vía sucesión, como sea, como corresponda. Pero si tú no aceptas tu parte, eso va incrementando la parte de los demás. Muy bien, pues gracias, Concha. Bueno, había una pregunta, yo tengo la mano levantada y quería terminar con la consulta que te hice antes, Concha, perdóname. Mira, si no he entendido más, cuando hay testamento y funciona la sociedad de gananciales, cuando uno de los cónyuges fallece, el 50% pasa, la nuda propiedad, si yo he entendido bien, pasa a los hijos y el usufructo se le quedaría al cónyuge, ¿no? Si hay un testamento, como dice todo el mundo, de uno para otro. Hay el testamento de Socini, sí. Vale. ¿Vale? Es correcto lo que he dicho, ¿no? Sí, sí, sí. Pero entonces, en ese caso, los hijos pueden vender su 50% de la nuda propiedad. Evidentemente, igual que la viuda puede vender el 50% de su usufructo. Vale. Entonces, yo te pregunto una cosa. Y con esto termino. No te preocupes. ¿Sería conveniente hacer un nuevo testamento para evitar que se pueda producir, en fin, no por, ya esto es rizar el rizo, ¿no? Pero para evitar que los posibles hijos, los hijos, puedan hacer una posible venta de su nuda propiedad de ese 50%, ¿sería conveniente, en mi caso ya particular, hacer un nuevo testamento? No para evitar eso, sino por más tranquilidad jurídica, vamos. Es que te da igual que lo vendan, porque tú sigues en tu casa, no hay quien te eche. Nunca, no hay quien te eche. No, ya. Si yo en ese aspecto no tengo, gracias a Dios, ningún entiéndeme, problema. Vamos, es una hipótesis. Si es por la tranquilidad, que tú sabes que ya cuando tenemos cierta edad, pues lógicamente nos invade un poco. Hombre, es que establecer una cláusula en la cual tú impides la enajenación de la nuda propiedad, yo no creo que un notario te la acepte. Porque además es conculcar un derecho claro, porque es legal, ¿no? Claro, son derechos reales. Los derechos reales, por principio, se compran y se venden. No lo puedes conculcar. Entonces, entiéndeme, a lo mejor algún notario te logra encontrar una fórmula por la cual pudieses bloquear esa posible transmisión durante un plazo de tiempo. O sea, que en este caso... Si sea temporal, podrías entrar y podrías intentar que te busquen una fórmula por la cual pudieses bloquearlo una temporada. Ya. Pero en principio... Digo, en este caso, lo más de eso es estás tranquilo, que con ese testamento, Socini ya la tengo bastante, ¿no? Claro, pues que además dices, bueno, que mis hijos venden la nuda propiedad, pues muy bien, que la vendan. Si yo, es más, si venden la nuda propiedad, se encargan ellos del IBI y todas esas cosas, ¿eh? Claro. Me explico, y tú te quedas tan tranquilo, vamos, tu viuda, quien sea, vamos. Sí, bueno, tranquilo, también, en tu casa, la pregunta tiene a lo mejor un carácter más general, porque son situaciones, como tú sabes, sobre todo personas como nosotros ya, con una cierta edad, como he dicho antes, que era lo antiguo, ¿no? Vamos, por lo que se hacía de buena voluntad, pues para evitar otros problemas, pero de esto se hacía de esa forma, vamos, hoy yo he tenido digamos, contactos con notarios
y me dicen, no, pásate por mi despacho, que eso hay que quitarlo, porque a lo mejor es hacer un nuevo testamento para que te quedes más tranquilo. Por eso la pregunta, ¿no? Porque ellos mismos me han invitado a que de alguna forma pase por el despacho y no, hombre, comprenderás que no es por los 50 euros, o sea que eso sería lo de menos, ¿no? Vamos a ver, la cláusula Socini, bueno, la cautela, que es el nombre exacto, todos decimos cláusula, la cautela Socini ha demostrado ser bastante efectiva dentro del ámbito familiar. Ya. Me explico, en las familias normales donde queremos a nuestros maridos, queremos a nuestros hijos, queremos a nuestros padres, ha funcionado muy bien. Sí. En otro tipo de familias ya a lo mejor no funciona igual de bien. Ese es el tema, ¿no? Vale. Los testamentos van en relación directa con, como digo yo, con la afectividad interna de la familia. No, pues sí, gracias a Dios es el tema. No, pero digo como que por tener yo la idea clara, ¿no? No estoy particularizando. Es decir, que hay hombres que pueden estar temiendo cómo se va a quedar su viuda porque hay un hijo que es conflictivo. Entonces, ahí hay que agarrar todo a lo bruto, hay que agarrarlo todo. Pero si tú sabes que tus hijos son personas normales, lo máximo que hacen es enfadarse un día al año, pues no pasa nada. Vale, muchas gracias. Una última pregunta y ya cortamos. ¿El usufructo de un bien inmobiliario conlleva afrontar los gastos de mantenimiento? Por ejemplo, comunidades, propietarios, etcétera. Vamos a ver, bueno, sobre eso ha habido sentencia, ha tenido que entrar el Tribunal Supremo varias veces. Como normas en general, los gastos de comunidad los paga el usufructuario. Al principio lo pagaban los ludopropietarios, pero tuvo que entrar el Tribunal Supremo para decir, no, oiga, quien disfruta de los bienes que por lo menos pague esto. Porque claro, volvíamos a la de siempre, lo que decía antes, que el ludopropietario pagaba todo y no se comía una rosca. Entonces, una pregunta corta, antes de que cortéis, Concha, con relación a este tema. Yo no sé si he entendido bien. ¿El usufructuario puede vender también la...? Sí, es un derecho real y lo puede vender. Vale. Real, vamos a ver, derecho real quiere decir derecho de las cosas, de res, en latín, cosa. Sí, es un derecho de una cosa. Y como toda cosa, lo compras, lo vendes, lo regalas, puedes hacer con ello lo que quieras. Lo intercambias, lo transmutas, todo lo que quieras. Lo rompes, lo que quieras. Vale, y sobre el tema del fideicomiso, en el caso de que exista una persona que tiene una incapacidad o una minusvalía, cuando se produce el hecho de que en este caso la familia hereda porque pues fallecen las personas que tienen la discapacidad, eso produce un inconveniente porque tienen que pagar mucho a Hacienda. En el caso de que sean hermanos, en el caso de que sean sobrinos, porque ya haya fallecido los hermanos, hay que pagar todavía mucho más. Sí. ¿El caso de fideicomiso evita este problema de Hacienda, estos pagos desmesurados? En principio no lo evita, pero es que en el impuesto de sucesiones los discapacitados tienen un descuento importante. ¿Me explico? Sí, pero cuando ellos fallecen, un discapacitado fallece, resulta que... No, el fideicomiso no representa una transmisión. No, ahí no hay transmisión. No hay nada que hacer. Como no hay una transmisión mortis causa, sino que es el cumplimiento de una condición inicial, ahí no hay transmisión. Ahí Hacienda no puede decir nada. Aunque lo intenten, no puede decir nada. No hay transmisión. A ver, que lo entienda yo bien, que no pueden, o sea, no cobrarían la cantidad que supone, porque, por ejemplo, todo el beneficio que han podido, los padres se lo han dejado a esos hijos discapacitados. Cuando fallecen los hijos discapacitados, en cualquier caso, pasaría al resto de los hermanos la herencia, que en su supuesto podía haber sido de ellos inicialmente. Entonces, en ese caso de la transmisión es donde hay que pagar a Hacienda unas cantidades de 40 o en el caso de sobrinos todavía el 60 o algo así. Sí, sobrinos, olvídate que los sobrinos pagan más de lo que cobran. Pero vamos a ver, si tú estableces el fideicomiso, como vuelve atrás, ahí no pagas nada. No deberías de pagar si se establece el fideicomiso, que en definitiva no simplemente es una situación eventual. Entonces, si se ha pagado sucesiones en la creación del fideicomiso, en su cancelación no va a haber, eso fijo. Si no se ha pagado al inicio, podría cobrarse al final, porque en definitiva hay una transmisión de padres a hijos, de una manera o de otra. Pero
si se ha establecido el fideicomiso con todas las de la ley, es decir, el notario y cómo hay que hacerlo. ¿Me explico? Es decir, si es simplemente los 2/3 de mejora que se dejan a favor de esta persona discapacitada, ahí normalmente si no estableces el fideicomiso pagas impuestos de sucesiones como un perro. Perfectamente. Vale, de acuerdo. Y vamos a ver. Ahora, insisto, que como esto es nuevo, habrá que ver lo que dice Hacienda. Claro, es que he visto que es de una ley del año 21. Del año 21. Entonces, en este caso, ¿qué hay que hacer? ¿Habría que hacer un nuevo testamento? No, hombre, no. Pero te digo que como es que lo dices para crear este fideicomiso. Sí, claro. Sí, si quieres crear este fideicomiso, un nuevo testamento, por supuesto. Sí, sin duda alguna. Porque estás conculcando, porque estás tocando parte de la herencia obligada de los hijos. Entonces, eso tienes que justificarlo. ¿Y cómo lo justificas? Con un nuevo testamento. Sí, claro, y en el caso de que los padres hayan fallecido, es que es un caso concreto. Haces una cosa, mira, mándame un correíto, vale, y te lo contesto. Conforme. Muchas gracias, Concha. ¿Sí? Pues si os parece, seguimos adelante. Es que lo digo porque tu caso es un poco más fiado. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, venga. En el caso del testamento entre cónyuges, en Aragón, por ejemplo, existe una bonificación a 400.000 euros por persona que hereda, interpreto. Sí. Entonces, como en cónyuges parece ser que hereda toda la madre o todos los hijos, no sería 400.000 entre 3, por ejemplo, madre y 2 hijos, sino que estaría dividido de diferente manera, ¿no? Es decir, los impuestos de sucesiones pudiera ser que incluso gravaran a pesar de que existe una bonificación de 400.000 euros, ¿no? La verdad que no te sé decir, porque estoy pensando ya ahora de los que he visto yo, de 400.000 euros, eso es normal. Independientemente del límite de 400.000. Como no divido el patrimonio entre 3 personas, madre y 2 hijos, sino que lo divido de una manera rara, porque digo, herederos universales los hijos, con la nula propiedad y el usufructo para la madre, pues no sé exactamente si eso corresponde a dividir entre 3. El patrimonio. No. La valoración del usufructo es diferente. Ahora hablaremos luego de cómo se valora el usufructo. Bien, vale. También hablamos de la valoración del usufructo. En todo caso no es entre 3. En todo caso no es entre 3, ¿no? No. Es una valoración tan diferente que no funciona igual. Vale. Bueno, pues seguimos adelante. Gracias. Los legados. Ya sabéis que los legados que antiguamente llamaban mandas y esas cosas. Probablemente en Aragón todavía se le sigue llamando mandas. La diferencia entre el heredero y el legatario. El heredero acepta la herencia, sustituye a la persona fallecida, normalmente es un familiar directo o directísimo. Tiene que aceptar la herencia o renunciar a ella, como decíamos antes, que es una pregunta que me habéis hecho, que no quiere, renuncia, sí, más para los demás. ¿Quién es el legatario? El legatario es una persona a la que se le hace una entrega de un bien en concreto o de una cantidad en concreto, que tiene que estar en testamento, pero no necesariamente es alguien de la familia. Es muy clásico el legado que decíamos antes, la persona que te ha atendido, el legado que se hace a un amigo tuyo que en un momento determinado te hizo un gran favor y le tienes muy agradecimiento, entonces le dices, mira, para que te puedas hacer un viaje a Japón. No sé si me explico. Los legados son como obsequios que se hacen. Los legados tienen que salir del tercio de mejora. Es decir, el legado no puede, y por muchos legados que se hagan, no pueden ser más que el tercio de libre disposición. No pueden cercenar ni mínimamente los 2/3 de la legítima de los hijos. Y tienen ese límite, la cantidad de que puede disponer uno regalando a troche y moche a quien le parezca adecuado. Vamos a ver, aquí vamos a la parte fea de esto. El impuesto de sucesiones. Bueno, dos cosas que me gustaría decir antes de que he puesto en la pegatina. En el impuesto de sucesiones, ¿qué hacemos con las joyas de mamá? No se os ocurra nunca meter en el testamento las joyas. Nunca, jamás, ¿vale? Las joyas, las madres, las distribuimos entre nuestras hijas cuando queremos. No te rías. Es así. ¿Te imaginas a Hacienda valorando el anillo de pedida que le regalaste a tu mujer hace 40 años? No, ¿verdad? Pues lo mismo. Las joyas de mamá no se meten en el testamento. Se dan directamente a quien queremos las mamás. 1.
2, el ajuar doméstico. Hacienda, el ajuar doméstico lo valora, creo que es un 2% sobre la masa hereditaria. Pero he tú aquí que el año pasado el Tribunal Supremo levantó la bandera roja a Hacienda, que es una de las cosas mejores que hace el Tribunal Supremo, estar todo el día levantando la bandera roja a la Hacienda Pública. Y decretó, lo digo cuando tengáis que liquidar un impuesto de sucesiones, es importante, el 2% solo se puede calcular sobre la vivienda. Es decir, el ajuar doméstico es aquello que se encuentra dentro de la casa. Es decir, no hay que contar para calcularlo las transacciones de Telefónica, las transacciones de Banco Santander y el fondo de inversión. ¿Vale? Es muy importante. Solamente lo que hay dentro de la casa. Venga, es que esto no lo he puesto. Aquí en la nota antes de que se me olvidase. Bueno, entonces, el impuesto de sucesiones, pues ya sabéis que es el impuesto de carácter personal, que tiene uno que autoliquidarlo, y es bastante pesadito y bastante petardo. Competencia de la comunidad autónoma correspondiente a la vecindad civil, lo que antes le decía esta compañera nuestra, o donde se haya vivido los últimos 5 años. De ahí viene la conveniencia, que decíamos en las primeras diapositivas, de calcular esto. ¿Dónde me interesa que mis hijos liquiden el impuesto de sucesión? Por ejemplo, si estás en Asturias, tienes que hacer todo lo posible para irte, porque es el sitio con el impuesto de sucesiones más alto de España, con mucha diferencia. El impuesto de sucesiones lo pagan los herederos y los legatarios. Tema legatarios, que hemos hablado hace un segundo. Si queréis hacer un obsequio, por ejemplo, a la persona que ha estado en casa cuidando los últimos años, la clásica empleada de hogar con la cual la familia le está agradecida, porque se ha portado bien y ha sido una buena persona, yo tampoco lo pondría nunca dentro del testamento. Le decís a vuestros hijos, insisto, en familias bien organizadas, a esta chica cuando yo me muera le dais tanto. Porque si lo metéis en el testamento, le quitéis una buena cantidad, porque además como no es hija, pues el impuesto sube, ¿vale? Y ese tipo de cosas se parte, lo mejor es partir de la buena voluntad de la familia y a ese obsequio dárselo a hermano y olvidarse de rollo. En caso de sociedades tributan por su propio régimen y luego también, curiosamente, cuidado con los residentes, con los no residentes, los no residentes, tanto sea el causaviente como el causante es el difunto, el causaviente es el heredero. Tanto sea el heredero como el difunto, si no son residentes en España, la liquidación del impuesto es competencia estatal. Y luego ya, vamos a ver, aquí otra cosa importante es, los herederos están obligados a presentar la declaración de la renta. Es decir, si una persona muere en el mes de septiembre, sus herederos tienen que hacer la declaración de la renta desde enero hasta septiembre. Creo que tiene un plazo, no me acuerdo exactamente, pero como de 30 días, bastante corto. Hay que hacerlo rápido. Si la renta sale a pagar o a devolver, pues tiene sus implicaciones. Si tiene a pagar, no tiene demasiado problema. Se paga con cargo a la masa hereditaria. Pero si tiene que devolver, pues bueno, lo que estoy diciendo, hay que volver a hacer una liquidación del impuesto de sucesiones por esos 2.000 o 3.000 euros que te devuelve Hacienda. Es decir, sí, cuando se hace la declaración de la renta de la persona que ha fallecido, sale a devolver, hay que hacer otra liquidación del impuesto de sociedades, del impuesto de sucesiones, por esa cantidad mínima que te ha devuelto la Hacienda Pública. Acordaros porque luego llegan las multas. Y luego, pues nada, ya al que lo viene recibido no han sido tener todos los rendimientos patrimoniales. Ese tipo de cosas. Las plusvalías municipales. Aquí está de verdad el gasto horroroso de las herencias. Los impuestos de sucesiones por razones políticas cada vez son más bajas y además ya sabéis que las autonomías se pelean por demostrar que ellos son capaces de cobrar menos que el vecino de al lado. Sobre todo para evitar que el vecino de al lado se corra de autonomía en función de lo que le interesa más de manera económica. Pero aquí tenemos el tema que es el impuesto a la plusvalía, que realmente el nombre se llama incremento del valor de los bienes de naturaleza urbana, que grava la transmisión de inmuebles, bien sea por transmisiones intervivos o mortis causa. La que se creó hace muchísimos años, a principios del siglo, pero vamos, la que nos funciona ahora es la ley de haciendas locales. Es un problema, es un impuesto de carácter voluntario para los municipios, es decir, lo podría ocurrir que haya municipios que no lo tengan. Yo no conozco ninguno, pero puede que pequeños pueblos por ahí perdidos puede que no lo tengan constituido ese impuesto.
Entonces, es una relación entre el precio de compra, precio de venta y los años que ha estado ahí en medio sin venderse esa vivienda. El cómputo llega hasta los 20 años. A partir de los 20 años, de igual que lo hayas tenido 20 que 100. En 20 se acaba el cálculo. La carta de pago suelo enviarla al ayuntamiento. ¿Y cómo se entera el ayuntamiento? El ayuntamiento se entera porque cuando se hace la testamentaría en el notario, según te levantas tú y te vas, el notario está ya dado orden a su oficina para que informen de la existencia de esa transmisión, de esa testamentaría. Es tremendo. Es decir, el trabajo que hacen los notarios cuando nosotros nos vamos es espectacular, aunque no lo veamos. Dan cuenta a la hacienda pública, dan cuenta al ayuntamiento, dan cuenta a la comunidad autónoma, dan cuenta al catastro, dan cuenta al registro de actos de última voluntad, a todos los organismos administrativos que puedan verse afectados directa o indirectamente por una testamentaría. Antes de que hayamos cogido el ascensor del lugar donde está en la oficina del notario, ya está la información en todas esas administraciones públicas a través del sistema signo de los notarios. Es decir, que es tremendo lo que se hace en una autoridad cuando nos vamos. Entonces, retomando el tema de las plusvalías, la carta de pago la envía al ayuntamiento, te dan 30 días, normalmente te suelen decir que hasta el día 20 del mes siguiente lo puedes pagar, y si no te lo manda, pues tendrás que liquidarlo tú directamente. Aquí hay muy importante, sabéis que se ha montado mucho follón con el tema de las plusvalías, porque estaban cobrando plusvalías sobre ventas de pisos que habían tenido minusvalías. Tuvo que entrar el Tribunal Supremo, que ha tenido que entrar en muchísimas sentencias, pero básicamente la doctrina del Tribunal Supremo se reduce a: se pagan plusvalías cuando hay plusvalías y no se pagan plusvalías cuando hay minusvalías, por mucho que los ayuntamientos pretendan que el valor que vale es el que ellos dicen. El valor que vale no es el que ellos dicen, es el valor del mercado. Cosa curiosa, porque ya hace los años 80 salió lo que se llamaba la ley de tasas, que ya lo decía, que cualquier transmisión tenía que pagarse en función de valor de mercado. A los ayuntamientos parece ser que se les olvidó encontrar una fuente de financiación magnífica aquí, pero ya les han tenido que parar los pies. Entonces, antes hablábamos también, muchas veces hemos hablado del usufructo, si os acordáis. Entonces, como os he dicho antes, es un bien real sobre la cosa, que permite usar un bien ajeno, no se tiene que apropiar, es temporal y tiene un problema gordo, que antes también os he comentado, el usufructo de cuentas corrientes, como consecuencia de una de las preguntas que me habéis hecho, ya básicamente os lo he contestado. Entonces, ¿cómo se calcula el usufructo? Es lo que antes me estabais preguntando. Bueno, pues hay una regla, la llaman la regla del 89, porque el porcentaje mínimo del usufructo, de los 80 años, los usufructos, en el caso de testamentarios, suelen ser vitalicios. Entonces, cuando llega la persona y van aumentando, va disminuyendo su valor un 2% cada vez que el usufructuario cumple años. Cuando el usufructuario cumple, por ejemplo, 80 años, hay un valor. Cuando cumple 85 ya el mismo hasta 100, 100 y pico. Siempre ya ese mismo valor se establece. Y en cambio por abajo pasa lo contrario. El porcentaje mínimo es un 70%. Bueno, jugando con el 80 y con el 10, sale la regla del 89. ¿Cómo se calcula el usufructo? Esto es una regla de Hacienda, ¿eh? Esto es jurídico, esto es de Hacienda. ¿Cómo lo calcula Hacienda? Y de hecho se ha extendido como norma de cómputo para todo el país. Pues nada, se coge el número 89, es un número mágico, la regla 89, se quitan los años y sale un porcentaje. A este porcentaje se lo aplicas al precio de la cosa y ahí te sale clavadito el precio del usufructo. El precio por el que el usufructo se puede comprar y vender y cuya precio te lo va a admitir sin problema la hacienda pública. Sobre todo, ya sabéis que como aquí estamos, al final todo se hace en función de Hacienda, pues este es el sistema. La regla del 89 para evaluar el precio de un usufructo. Concha, yo me voy a retirar. Me ha parecido espléndida la presentación tuya. De verdad, muchísimas gracias, porque
tienes un conocimiento extraordinario de todo esto que nos preocupa y yo creo que nos ha abierto bastante los ojos en algunos aspectos, ¿eh? De manera que muchas gracias, por tu conferencia y por tenerte de compañera en SECOT. Ser compañera vuestra es un honor siempre, siempre, siempre. Bueno, vamos a ver si consigo pasar a la siguiente pegatina, que no lo consigo. José, que no consigo pasar. José no está. Concha, se ha tenido que marchar porque tenía otra cosa ahora mismo. Mira que no. Pues te mando la pregunta que hay aquí. Mientras los padres prestan dinero a uno de los hijos, fallece uno de ellos, sí, y ese préstamo está pendiente de devolver, cosa que afecta al resto de herederos. No se ha metido en el testamento porque fue dinero en efectivo. No sigas, porque precisamente la diapositiva que aparece aquí es la que prevé esto. Por favor, cerrar los micrófonos, por favor. Que me lo echen. Por favor, ¿podéis cerrar los micrófonos? Sí, el Lucerma, Luciano Pérez Martínez, pero sin la R. Por favor. Bueno, da igual, que sobre una pues sobre otra, no pasa nada. Mira, ya solo nos quedan dos, o sea que acabamos. La pregunta, existe una figura jurídica que se llama la colación. Representa que aquellos bienes que los padres hayan entregado, importantes, es algo así que es algo más que 1.000 euros, importantes, que hayan entregado a los hijos bajo préstamo o como donativo o como sea, que de alguna manera puedan afectar a la masa hereditaria en perjuicio de los otros hijos, se llama hay que traerlos a colación. Esa frase que se dice, vamos a traer a colación. Bueno, se trae a colación, es decir, todo aquello que se haya entregado a título de donación, o en este caso que me estás preguntando, préstamo, se trae a colación. Y por decirlo de alguna manera, antiguamente las dotes en las mujeres también era, ahora ya las dotes no existen. Entonces, esto es diríamos, de alguna manera, la ley considera que esto es una parte de la herencia. Entonces, esto se deduce de la parte que corresponde a ese heredero. Así de sencillo. Es un préstamo, se considera que se consolida el préstamo y eso es una parte que ya ha cobrado esa persona. Que la abuela está diciendo. Que la abuela está diciendo que ella no ha comprado esto, que ella ha comprado un cargador para el móvil. Bueno, no estamos enterando. No estamos enterando. Bueno, y ya está la última y lo dejamos porque esto se ha hecho larguísimo. Vamos a ver, la preterición. ¿Qué es la preterición? Simplemente la aparición, sin que nadie lo espere, de otro heredero. Es decir, papá se fue un día a América y decidió dejar embarazada a una señora. Y al cabo de los años aparece el hijo y dice, hola, estoy aquí. Entonces tiene derecho a su herencia. Yo he conocido el caso de un buen amigo mío, muy amigo mío, es un médico de la Seguridad Social, que su madre pues ni estaba un poco locatis y había hecho un testamento, nació después, la señora se murió y no estaba en el testamento. Es un caso bastante clásico. Bueno, pues simplemente tienes derecho a su herencia, se echa atrás todo y se vuelve a liquidar. Así de sencillo. Que el otro heredero, supongamos que hubiese este hijo y otro más, ¿se lo ha comido todo? Pues se le generará una deuda a favor del nuevo hijo, por decirlo de alguna manera, el nuevo que ha aparecido. Es decir, es el tema de la preterición. Es un tema bastante interesante, pero vamos, ya está. Bueno, pues esto básicamente yo creo que ya hemos acabado ya. Bueno, ya nos queda la última. Esta es la última. Prometo que ya acabó. La desheredación. Es otro tema que está también, que importa mucho a la gente actualmente. Antes os he hablado rápidamente de la posibilidad que llaman indignidad para suceder. La indignidad se produce cuando ha habido malos tratos, no los malos tratos en el concepto actual, sino un asesinato, unas heridas entre familias, normalmente con sentencia firme, actos violentos, actos contra el testamento, hacer desaparecer un testamento, causa de indignidad. Es decir, ese tipo de cosas que son palabras mayores, donde hay sentencias penales, muy importante, penales, firmes, son causas de indignidad para suceder. La ley te impide suceder. Es decir, si tú matas a tu marido, tú no heredas de tu marido. Eso en las películas de la tele que se ve,
que la matas y luego ella se va con el novio en un yate, eso no existe, es mentira, no heredas. Y luego, el tema que ahora que a la gente le interesa tanto es la desheredación, la posibilidad que tú tienes de desheredar a tus hijos. ¿Por qué? La que todo el mundo, la que considera el Código Civil es la desheredación por negación de alimentos, que es una figura extrañísima, porque si tienes dinero para dar, el que, no sé, me parece muy raro, si tienes dinero, ¿cómo te pueden negar alimentos? Porque podrías comprártelos tú solo. Pero, en fin, negación de alimentos o maltrato de obras o injurias graves de palabra. Es decir, decir barbaridades sobre el padre en un pueblo, todo el mundo se entera, pues es causa de desheredación. Y luego aparece una nueva, que a mí esta sí que me parece muy importante, doctrina del Tribunal Supremo, la falta de apego, que yo le he denominado falta de apego. Esos hijos que desaparecen durante 30 años y de repente aparecen solo para cobrar, ¿no?, la herencia. Pues el Tribunal Supremo está admitiendo como causa para desheredar eso. O aquellos hijos que el padre se pone enfermo y durante 10 años no han ido a verle ni una sola vez para preguntarle cómo está, ni le ha llamado por teléfono. Entonces, son causas de desheredación que se están admitiendo cada vez más. La falta de apego e incluso de respeto hacia los padres, también como causa de desheredación. Pero esto ya parte como doctrina del Tribunal Supremo, no es una cosa habitual. Y ya está. Creo que con esta ya hemos acabado. Hemos gastado exactamente 1 hora más de lo previsto. Pero en fin, si queda alguna pregunta de última hora, y no, ya no vamos a... No, Concha, 1 hora más, no, 8 minutos. 8 minutos. Has respetado el horario perfectamente. Sí. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, quiere levantar la mano o simplemente abre el micrófono y pregunta directamente. Pues nada, yo creo que eso soluciona todas. Os diré que el único lugar de España donde se permite la desheredación automática es en Navarra, que te despiden con una cláusula de estilo muy graciosa que te dicen que a los hijos se les va a dar 10 sueldos feblines o una arroba en montes comunales. Y con esa frase desheredan a todos. Y a continuación hacen lo que quieren. En Navarra se hace eso, es habitual. Es habitual. Hay una pregunta, Juan Camilo dice, pregunta, ¿la plusvalía del muerto es sonera del pago en IRPF también a los inmuebles? A ver, perdona. ¿La plusvalía del muerto es sonera del pago en IRPF también a los inmuebles? No sé lo que es la plusvalía del muerto, perdóname. Juan Camilo, pues si quieres puedes abrir el micrófono y preguntarlo, por favor. Adelante, Juan. ¿Me oís? Sí, perfectamente. Sí, te oigo perfectamente, Juan. Bueno, no, yo digo que para el heredero, en el momento en que recibe un bien y tiene que tributar, el cálculo de ese costo lo está haciendo sobre la base de una valoración inicial y una valoración final y cuya diferencia debe tributar en el impuesto de la plusvalía del IRPF. Sí. ¿Esto se aplica a todos los bienes? No, ¿Se aplica solo a los bienes? En principio yo estaba hablando nada más que de las plusvalías municipales, no en el IRPF. Hombre, claro, en el IRPF todo lo que pueda generar renta tienes que meterlo, claro. No, pero no, me refiero más que generar renta, no, o sea, la obligación de pagar la plusvalía sobre ese diferencial entre el precio de adquisición y el precio y el valor en herencia, esto teóricamente no deja de ser una plusvalía que debería de tributar el heredero en el IRPF. No tributa, porque se supone que ya está, ¿cómo te diría yo? Esa ganancia no existe, porque tú no estás haciendo una diferencia de lo que tenías a lo que tienes, que habría una plusvalía declarable en renta. Tú no estás generando una plusvalía. A ti te están transmitiendo un bien. Entonces ahí no hay, y el bien viene con el precio a cuestas. Es decir, que en la transmisión puede haber una plusvalía de cuando lo compraron tus padres a cuando lo que llega a ti. La plusvalía esa ya se la lleva al ayuntamiento, de hecho, sea entre paréntesis, y a su vez también te sucesiones. Tú no estás heredando plusvalías, tú estás heredando un bien. Y como estás heredando un bien, no estás generando renta declarable. Plusvalía, renta declarable. Y por decirlo de alguna manera, así a lo bruto, te lo estoy hablando un poco a lo bruto. En un testamento, lo que recibes en herencia el primer año no tiene nada que ver con renta. Y al segundo año sí. Y al segundo año ya sí hay intereses y cosas de esas así. Pero en el primero
nada, simplemente declararás que tienes un porcentaje de una propiedad, que declararás todo lo que quieras, pero no genera estrictamente renta. Con cara al impuesto de la renta de las personas físicas. Porque tú, insisto, no heredas plusvalías, heredas un bien. La plusvalía se ha quedado por el camino. ¿Y a qué valor heredo ese bien? ¿Al valor de la herencia o al valor, o al valor originario o el que he recibido yo? Al valor, el valor más fácil para evitar conflictos, el valor que a esa casa le dé tu comunidad autónoma en la página web correspondiente. Te coges tu página web, la rebuscas y hay un valor que es el que fija la comunidad autónoma para ese bien. Te coges esa cantidad y esa cantidad es la que te tienes que manejar. Y ya está. Y te olvidas si es más, si es menos. Hombre, si es menos ya puedes empezar a pelear. Pero normalmente te favorece esa cantidad. Si tú tienes idea de transmitir ese bien que heredas en un plazo corto, claro, ahí puede ser interesante subir esa cantidad. No sé. Muy bien, gracias. Sí. No sé si te he contestado bien o te has quedado a medias. No. Bien. O sea, me lo has explicado, gracias. Sí. Aquí una pregunta de encuesta en el chat. Concha dice: mis padres me deben un dinero hace bastantes años porque tuvieron un problema con las famosas participaciones preferentes de Caja Madrid. Ahora quieren devolvérmelo, pero como en su día no hicimos papel, no lo he querido cobrar para evitar problemas con Hacienda. Aquí estamos hablando de temas de testamento y de temas fiscales. Es que eso ya son temas fiscales. Fiscales que, bueno, en otra ocasión vamos a tener que complementar con un asesor fiscal. Sí, y la verdad que en el SECOT tenemos, pero vamos, hombre, sí, en SECOT hay un buen montón. Hombre, la entrega, bueno, vamos a ver. Un préstamo no necesariamente tiene que estar, te estoy hablando código en la mano, que a Hacienda estas cosas son un poco ya más difíciles. Los préstamos entre personas, no necesariamente, entre un padre y un hijo, no necesariamente tienen que constar en escritura pública. Es decir, que no hay ningún tema en que uno lo puedas poner en un contrato privado tuyo. Poner la fecha que sea y se acabó. Segunda posibilidad, según cómo lo diste este dinero, en metálico o a través de una transferencia bancaria, podrías ir a un notario y hacer por parte de tu padre un reconocimiento de deuda en escritura pública. Entonces yo creo que con eso podría ser bastante para que Hacienda no pudiese pegas cuando se hiciese la correspondiente transferencia, que se pueda hacer reconocimiento de escritura pública, escritura otorgada ante notario tal, y ya está. Podría ser. Sí, un reconocimiento de deuda. Eso es una figura bastante normal. No hay otra pregunta más. ¿Alguien? Tenía una pregunta más que antes ha levantado la mano, pero ya no la veo. Yo sí tengo la mano levantada. Pues venga, es que no la veo la mano, por eso, por favor, adelante. Pues dale, por favor. Bueno, Concha, enhorabuena, muy interesante, pero voy al grano, que andamos mal de tiempo. Antes te he apuntado por ahí, tengo las notas, de que, bueno, de que en un tema normal, en gananciales y esto y lo otro, que 2/3 van para los hijos, ¿no? Sí. Eso tenía apuntado, ¿es correcto? Totalmente correcto, 2/3 del 50% restante. Correcto. Pero 2/3 de la parte del fallecido. De la parte, 2/3 de la sociedad legal de gananciales y de los posibles bienes privativos del fallecido. Me explico, es decir, tú heredas el 50% de la sociedad legal de gananciales y los bienes privativos que pueda tener el fallecido. Es decir, si el fallecido había heredado de sus padres una finca, un cortijo en Sevilla, que es suyo, eso también entra a esa herencia. Es la liquidación de gananciales más los bienes privativos. Y ahí aparece los 2/3 que acabas de decir, sí. Vale, bueno, no hay bienes privativos porque eso pasó hace muchísimo y tal y cual, pongamos que ese es el caso. Dale, 2/3 para los hijos. Y luego has dicho que cuando hay una gananciales, la legítima, además
conlleva de la viuda el usufructo del tercio de mejora. De libre disposición. Siempre, por ley. El tercio de libre disposición se lo... Perdona, acabo de decirte una tontería. El tercio de mejora. Eso es que lo tengo, es lo que tengo apuntado. El tercio de mejora que tú has dicho que es el que va a los hijos. Sí. Vale, entonces si los hijos reciben 2 tercios y 1 tercio es para el usufructo de la viuda, solo queda 1 tercio de usufructo a repartir entre los hijos. Y la nuda propiedad del otro. Salvo... Correcto. Salvo que la viuda renuncie a su usufructo. ¿Me explico? El usufructo no te lo llevas a cuestas obligado. Eso también lo has dicho, correcto. Tiene que haber consentimiento del usufructuario. Sí. Eso lo has dicho, lo tengo anotado. Y tienes que irte al registro, si son bienes inmuebles, tienes que, cuando el usufructo cesa, hay que ir al registro de la propiedad para que den de baja el usufructo. Porque el usufructo consta en el registro de la propiedad, porque se lo ha mandado el notario. Como digo yo, antes de que cojas el ascensor, ya lo tiene el notario. Ya lo tiene el registrado. Porque es una carga, correcto. No, no es una carga, es un derecho real, es justo lo contrario, es una carga del edificio. Para ti es un derecho. Vamos, depende cómo lo... Vamos, para el que para el hijo nudo propietario es una carga, sí, realmente, de facto. Pero vamos, es un derecho real para la usufructuaria. Ok, muchas gracias. No quiero monopolizar más. Gracias. Nada, faltaría más. Manuel Puig quiere levantar la mano, puede intervenir. Manuel Puig. No, está claro. Vale, estupendo. Juan Camín ya no está porque se fue, tenía que levantar la mano. ¿Hay alguien más, por favor, que quiera intervenir? Pues nada, pues Concha, todos aquí tienen en el chat muchas felicitaciones, muchas enhorabuena, como no puede ser de otra manera. El problema es que con el catarro que tengo, hablar tanto me ha dejado vela. Sí, yo sé que ha hecho un esfuerzo porque encima de las lesiones físicas tiene un buen resfriado, un buen catarro y ya por no suspenderlo, pues ha tenido la gentileza de impartir esta sesión. Así que muchas gracias doblemente y ya sabéis dónde estamos. Si queréis dirigir mi correo, me pedís la presentación o, en fin, también a través de ese código en la internet se va a colgar tanto la presentación como también el vídeo, podéis acceder a él. Pero si tenéis algún problema, pues nada, mi dirección de correo la he puesto en el chat y yo pues la haré llegar lo antes posible, ¿de acuerdo? Pues muchísimas gracias. Gracias, Concha, un placer. Gracias a vosotras. Gracias, Concha. Buenas tardes. Excelente, Concha. Gracias a todos, de verdad, muchas gracias por tanta paciencia.